Hola, buenos días y buenas tardes por los que se ubican en Europa. Vamos a iniciar este webinar. Estamos ilusionados de tener tanta gente con nosotros en este día. Por mala suerte, teníamos pensados pues nuestras campañas de webinares desde mucho tiempo, pero por la situación actual, como sabéis bien, y el coronavirus, pues nos estamos ubicando cada uno trabajando desde nuestra casa y tendremos que hacer unos intercambios de pantalla para poder apreciar la demostración. Como somos mucha gente, tenéis la oportunidad de, en el apartado de preguntas, de poder hacer todas las preguntas que deseáis. No vamos a poder, supongo, responder a todas, intentaremos responder a las más genéricas y las más que se repitan, pero cada persona que nos hará una pregunta le haremos obviamente una respuesta personalizada. Por otra parte, antes de empezar y presentar un poco el desarrollo de este webinar, decirle que este webinar está grabado y que lo podré solicitar este mismo pues, o encontrarlo en nuestros canales de videos o solicitárnoslo por email. Hoy me acompaña en la presentación Antonio Pardo, que es un ingeniero topógrafo y de cartografía, para presentar en una demostración live de MDT por la parte del levantamiento en campo. Como nos ubicamos en nuestra casa, pues procederemos a través de un video. Voy a empezar presentando a Pritap. Seguiremos con Antonio para que os haga un par de comentarios sobre la aplicación TCP GPS y el proceso de usar estos puntos en nuestra aplicación MDT conocida a nivel internacional. Permíteme, por los que no nos conocen, presentar a Pritop. Pritop es un equipo de desarrolladores basado en Málaga, en el sur de España, y hacemos aplicaciones para la topografía y la ingeniería civil. Aplicaciones, nichos de mercados. Hemos tenido y tenemos aún una gran expansión a nivel internacional con más de 15.000 licencias de usuarios en MDT, una red de 92 distribuidores oficiales, son los que os podéis encontrar en nuestra página web, ya volveremos sobre este tema, y tenemos pues, presencia hasta en Estados Unidos o Canadá y países donde no tenemos representaciones. Nuestro éxito es esencialmente porque nuestras licencias se venden en licencias permanentes y muy accesible, de bajo coste. Además, son, como he dicho, soluciones muy concretas, por lo cual son muy fáciles de aprender y hacen de su trabajo para la topografía unas herramientas muy productivas. Ofrecemos un servicio postventa, pero trabajamos siempre a través de distribuidores locales que pueden darle un primer soporte local. Ya volveremos sobre este tema al final del webinar por si hay algunos interés. Claro que ofrecemos formación tanto presencial como online y desde un nivel básico como un nivel avanzado. Le invitamos a descubrir nuestro canal YouTube que hemos hecho de la nueva versión MDT V8 para que podáis descubrir todas las funciones muy interesantes. Algunos sellos que garantizan nuestra calidad, como la ISO 9001 o empresa innovadora que nos ha sido dado por el gobierno de España, y destacar que hacemos encuesta de satisfacción tanto a nuestros distribuidores como a nuestros usuarios finales para saber cuáles son las herramientas claves para el futuro de nuestras aplicaciones. Le invitamos también dentro de nuestra página web a descubrir proyectos de relevancia como los proyectos que veis aquí, Routbeam, AutoBeam y Pandora, y destacar que desarrollamos tanto para el sector público que para el sector privado. Hemos hecho software para terceros.
algunas de nuestras asociaciones a nivel español y también destacar que a nivel internacional nos hemos involucrado mucho en el Node XML y actualmente en la divulgación del formato OpenBIM IFC. Apritop es seguramente una de las empresas pioneras en trabajar este formato y ya lo tiene implementado en nuestras soluciones como el de TCP/MDT. Y ahora pues tenemos que hablar un poco de qué es el saber hacer de nuestras aplicaciones, qué pueden trabajar. Realmente pueden hacer todo tipo de proyectos como urbanización, carretera, ferrocarril, cantera, minas, etcétera. Pero antes de entrar en un poco cuáles son todos estos software, queremos destacar que nuestros entornos de desarrollo son tanto en Android, en Apple, en Esri, en Intel y en Microsoft. Algunos de nuestros software necesitan un CAD, por lo cual de poder trabajar en diferentes entornos somos compatibles con AutoCAD y BricsCAD y ZVCAD, que tiene la misma filosofía de ser un CAD de bajo coste y en licencia permanente. Tenemos acuerdos con diferentes fabricantes de instrumentos topográficos que nos dejan sus últimos instrumentos para que podamos conectar nuestro software o intercambiar con sus formatos. Destacar las marcas que vemos en esta pantalla y decir que no es un listado exhaustivo. Hay más marcas que trabajan con nosotros. Están clasificados por orden alfabético. Apritop es 4 familias de soluciones. Unas soluciones de proyectos topográficos con la herramienta MDT, que llegaremos a ver a continuación. También soluciones para el terreno. Y destacar que tenemos 2 grupos de familia de software, que son software para túnel, tanto para estación total como para escáner, o para fotogrametría e imagen. Actualmente nuestras investigaciones son trabajar hacia la realidad virtual, la realidad aumentada, drone y BIM para infraestructura. Algunas de las herramientas que veréis hoy podréis descubrir un poco pues, lo que hemos implementado en estos líneas de investigación. Trabajamos, como podéis imaginar, con las grandes constructoras españolas como las ASIR, Acciona, Dragados y este tipo de grandes constructores ubicados en todo el mundo. Destacar proyectos de relevancia como el Metro de Nueva York, la Panavial, que es la autovía que va a cruzar la parte de Estados Unidos en la zona este. Tenemos proyectos de carretera en Panamá, Colombia, Ecuador, y diferentes países de esta zona, o el grande proyecto de Riyadh con 12 líneas de metro que pueden entrar tanto en subterráneo como exterior y donde todas las aplicaciones de Apritop ha sido una herramienta muy sutiles para el desarrollo de estos. Y bueno, pues voy a seguir la mano con mi compañero Antonio Pardo. Entre tiempo vamos, como os he dicho, poder iniciar. Yo me he instalado la aplicación en mi móvil, que es un móvil que no es un móvil de última generación, ya tiene 3 años y va bastante bien la aplicación a la hora de tomar datos y conectar con los dispositivos. En este caso voy a hacer un modo simulado, aunque el levantamiento que vamos a continuar con el ejemplo ha sido realizado con la aplicación y bueno, voy a mostrar un poco cómo configurarla. La primera opción que nos da el programa cuando lo iniciamos es la conexión con el dispositivo que vamos a medir. En este caso, pues sería un dispositivo GNSS para poder realizar las observaciones. Pues le voy a decir que conecte, va a decir que el dispositivo está fijo, ya seleccionado, como podemos ver en la banda superior, dice que tiene unas precisiones por debajo del centímetro y está fijo. Más si lo pulsamos, nos aparece la bóveda celeste y los satélites que tenemos disponibles y si cambiamos con la flecha podemos acceder a la información numérica de tanto la solución que tenemos adoptada como RTK fijo, la situación de la hora, la edad de las observaciones, la precisión con la que estamos trabajando, el sistema de coordenadas y nos va mostrando
pues conforme nos vamos moviendo, tanto las coordenadas geográficas como las coordenadas proyectadas. Igualmente, seleccionando la flecha que tenemos a la izquierda, podemos regresar a la pantalla anterior donde vemos la bóveda celeste e igualmente a la gestión de proyectos, donde podemos seleccionar los diferentes proyectos que tenemos realizados o generar uno nuevo. ¿Vale? En este caso yo normalmente lo que hago es que genero uno nuevo, indico la fecha en la que voy a hacer el levantamiento, en este caso sería abril, el 2 de abril, y un nombre que vincule o me haga referencia al trabajo que voy a realizar. Acepto. Igualmente, a la hora de seleccionar el trabajo, puedo indicar el sistema de coordenadas. Bien, podemos seleccionar el sistema de coordenadas que ya viene por defecto o heredado de otros trabajos anteriormente o que hayamos utilizado últimamente, o bien modificarlo con el botón de sistema de coordenadas, seleccionando cualquier sistema de coordenadas que queramos disponible a partir del catálogo de la EPSG, en el cual podemos encontrar cualquier tipo de sistema de coordenadas vinculado a la localización donde se vaya a realizar el trabajo. Es bastante útil para ubicar los sistemas de referencia vigentes en cada ubicación. Bien, en este caso vamos a dejar el sistema de coordenadas de TRS-89 en una proyección UTM en la zona 30 norte, y que es el sistema vigente en la zona que vamos a trabajar. Igualmente podemos seleccionar ficheros asociados al trabajo si en lugar de hacer un levantamiento quisiéramos replantearlo directamente o quisiéramos replantear un fichero de puntos, .pum de la aplicación MDT, o un TXT, un KML, un KMZ o un DXF. Igualmente podríamos seleccionar una cartografía en formato KML, KMZ, si lo veis en la banda superior, se pueden ver los formatos que están disponibles, GML, KMZ, etcétera, ¿vale? Directamente podemos seleccionar de la aplicación una carretera en formato XML. Como nosotros nos vamos a concentrar en un levantamiento, no vamos a seleccionar ninguno y vamos a dar en el botón que hay activo abajo en la banda inferior, que se trata de un nombrecillo con el jaloncillo. Ese es el botón que nos va a permitir acceder al menú levantamiento. Le pulsamos y nos aparece la ventana de levantamiento que tenemos activa para poder llevar a cabo el levantamiento. Dentro de esta ventana os voy a explicar la estructura de la aplicación. En primer lugar, para la gestión de proyectos, información del proyecto actual, o hacer un proyecto nuevo, o abrir un proyecto anterior, o bien establecer un sistema de coordenadas local para bien aplicar una transformación local que nos tengamos que ajustar localmente a un sistema de coordenadas, o bien hacerlo, o bien aplicarlo, o bien quitarlo, o bien poder jugar con diferentes sistemas de coordenadas locales, efectuar un levantamiento, que es lo que nos va a abocar en este momento, poder acometer un replanteo, tanto de puntos, polilíneas, línea o análisis de superficie, un apartado para poder editar los diferentes elementos con los que podemos trabajar dentro del proyecto, el apartado de importar y exportar datos para poder hacer o permitir conectividad con otros software, en este caso sería con el MDT, con el programa que vamos a nutrir de la aplicación TCP GPS Android, el apartado de receptor, que sería para poder establecer las conexiones con los diferentes receptores GNSS que existen en el mercado, y finalmente el último apartado sería el apartado de configuración de la aplicación, donde podríamos ver pues con qué número de satélites trabajar, tipo de posicionamiento o tipo de soluciones con las que tenemos, en este caso sería RTK fijo, las tolerancias del PIDOP con la que vamos a trabajar, las tolerancias de precisión horizontal y vertical con las que debemos trabajar, la altura de antena preconfigurada por defecto, el número de épocas que se van a tomar en un punto, si tenemos algún tipo de fichero de base de datos de códigos, como vamos a ver posteriormente, lo vamos a ir vinculando a los puntos para ir seleccionando códigos que ya tengamos preestablecidos, no tengamos que ir haciendo los nuevos conforme vamos trabajando. E igualmente, pues configurar las tolerancias de replanteo, tipos de parámetros para la realidad aumentada y, bueno, activar diferentes dispositivos dentro de la aplicación, como la escala, brújula, etcétera. Bien, me voy para atrás y me voy a ir al apartado
de levantamiento de puntos. Bien, como podemos ver, en esta ventana es bastante gráfica, se ve una cartografía en principio. Esta cartografía está basada en los datos de Esri y podemos ir saltando por esta cartografía por diferentes modelos, tanto del topográfico a una visión del PNOA, de satélite, o bien un callejero, cargar el callejero que nos sirva de fondo. Estos son en los botones que tenemos a la izquierda, o sea, perdón, a la derecha, en la ventana gráfica. Igualmente, en esta ventana, como hemos indicado, en la banda superior tenemos una brújula que conforme nos vamos moviendo nos va indicando la orientación del dispositivo en el momento del trabajo. Y en la esquina inferior izquierda, tenemos una escala gráfica para hacernos una idea de la magnitud de la visión que tenemos en la pantalla gráfica. Bien, los 5 comandos que tenemos dentro de esta ventana gráfica para poder interactuar con ella, pues el primero sería un gestor de capas, ¿vale? Este gestor de capas nos permite activar para visualizar o no visualizar diferentes estilos de información. Y además nos permite cargar ficheros que podamos importar para poder adherir al proyecto y poder trabajar vinculados con ellos. En este caso vamos a vincular la información de catastro, ¿vale? El catastro que tenemos aquí en España. Entonces voy a seleccionar el fichero de URL, lo tengo seleccionado en un archivo de texto. Voy a seleccionar dónde está el archivo de texto, donde tengo la URL escrita, y aquí tengo los servicios VMS que tengo preconfigurados por defecto. Aquí tengo una serie de URL, voy a seleccionar la de catastro y me va a cargar la información de catastro que puedo activar. Bien, por las capas del servicio VMS que tengo activa voy a seleccionar catastro, voy a seleccionar la información de las parcelas, de los nombres de las parcelas, y así como los límites y los textos, ¿vale? Acepto, me va a cargar la capa VMS o VMS 0, donde voy a tener la información de catastro. Evidentemente podría editar el nombre de la capa. Me voy a ir a la pantalla anterior y voy a ver cómo tengo cargada la cartografía de catastro vinculada a nuestro fondo de pantalla de los mapas de Esri. Como podéis ver, aquí tengo el fondo de pantalla con la imagen de satélite y vinculada con la información de catastro, con el servicio VMS de catastro, donde tengo el parcelario cargado. Bien, como podemos ver, me estoy moviendo por el entorno de la parcela a la vez que estoy hablando con vosotros y en este caso estoy moviéndome por el límite de la parcela, que aproximadamente cuadra con el límite de la parcela, porque hay una alambrada. No lo estáis viendo evidentemente porque es una simulación. A continuación, por indicar el siguiente punto que hay, sería después de la gestión de capas, sería el botón de centrado en la posición que yo esté ubicado. Dado que podemos estar observando otros tipos de parcelas dentro de la cartografía, pues es bastante útil un botón que nos permita posicionarnos a la posición actual donde estemos. Posicionar la vista a la posición actual donde nos encontremos. Igualmente, el siguiente botón nos va a permitir activar el seguimiento de la posición para que la vista de esta pantalla siempre siga la posición en la que nos encontremos, o que la desactive para poder tener libertad y poder observar otras zonas de la cartografía, otra zona de la ventana que estemos visualizando. El cuarto botón sería para poder ir pasando cíclicamente por los diferentes mapas de fondo. Mapa topográfico, mapa satélite y mapa callejero. El quinto botón sería un botón para poder realizar mediciones entre puntos que ya hayamos medido. Bien, finalmente podemos ver la escala gráfica, que es bastante útil para hacer una idea del orden de magnitud que estamos visualizando en la pantalla gráfica. Y como podemos ver,
con este estilo, pues se le da un toque diferente a lo que estamos acostumbrados a la hora de trabajar en los levantamientos topográficos, y tiene un carácter más gráfico y más visual que en otras aplicaciones. Voy a mostrar los botones para la toma de datos, toma y adquisición de datos con la aplicación. Si nos fijamos en la banda superior, donde está el número, el código, la situación de la precisión y la altura de jalón, estos 3 botones son totalmente editables. Si los pulsamos podemos cambiar el número de puntos que vamos a registrar, o el código, o incluso la altura del jalón. Con respecto al código, decir que si lo mantenemos pulsado podemos acceder a la base de datos de código directamente, para ir cambiando de un código a otro de una forma bastante rápida e intuitiva. Y en esta base de datos de código, una vez que hemos accedido, no solamente podemos acceder al código, sino que también podemos editar o incluso modificar la misma base de datos. Por ejemplo, si yo le doy al lapicito, puedo cambiar la forma de codificar el código dentro de la aplicación, ¿vale? En este caso sería un código lineal. El código AP de aparcamiento sería un código lineal con el color marroncito, que lo podría modificar en este momento. El registro de los puntos se hace pulsando el botón que tenemos en la esquina inferior derecha. Ahí hay un nombrecito con un jaloncito, pues es el botón de grabar puntos, que estamos acostumbrados a utilizar en otras aplicaciones, y una vez que lo seleccionamos, pues nos graba puntos. El botón que hay justo a la izquierda del mismo sería para cerrar los puntos que estuvieran codificados como entidades lineales, para cerrar o finalizar la codificación de ese tipo de puntos. Y el botón que hay justamente, el tercer botón, el que hay en medio, sería el que vamos a utilizar para el levantamiento continuo. Bien, vamos a hacer una muestra. Pues en este caso vamos a utilizar, como estamos viendo, nos estamos moviendo por la parcela. Vamos a emplear el código relleno, que lo tenemos en la base de datos, código R, aceptamos, aceptamos, y ahora empezamos a tomar puntos. Ya tenemos un punto, nos va a decir punto aceptado, punto capturado. Conforme nos vamos moviendo, pues vamos tomando puntos, conforme vamos viendo puntos que nos interesa registrar en el momento de la captura de datos. En este caso estamos moviéndonos por la parcela y estamos tomando puntos de relleno que nos van a servir para tomar cota o poder hacer el relleno de la misma. A esta altura de la parcela ya estamos viendo el límite más al oeste, que hay una alambrada. Entonces nos vamos a dirigir hacia él conforme vamos tomando puntos de relleno. Una vez que nos acerquemos a la alambrada, vamos a tomarla con un nuevo código. Me voy a código, selecciono código y selecciono el código valla. Aceptamos y ya me voy. Ya tengo seleccionado el código valla. Una vez que esté en la alambrada, pues me voy y selecciono y registro el punto tomado. Voy a seguir a lo largo de la valla y voy a seguir tomando puntos. Si os dais cuenta, se ha activado el botón que hay justo a la izquierda para cerrar códigos lineales. Seguimos. Y así sucesivamente haríamos el levantamiento de la parcela. Esta visión de la aplicación es bastante gráfica, como hemos dicho anteriormente, pero por herencia tal vez y porque también es más cómodo ver los números más grandes, podemos irnos a otro estilo de pantalla, que sería la pantalla numérica. En esta ventana, a diferencia de la otra, tiene los botones de toma de imágenes o notas de voz que podemos vincular a un punto que hayamos capturado. Una vez que estemos en la aplicación de MDT, por ejemplo, podemos asociar esos registros, esta imagen o esta nota de voz, al punto y poder regresarla y escucharla o recuperarla y visualizarla de forma directa. Una vez ya tomados todos los puntos, pues nos iríamos a proyectos, a la gestión de proyectos, nos iríamos a exportar y exportaríamos los puntos a un formato conveniente, por ejemplo el MDT, que sería una extensión .pum, para luego importarla con la aplicación que los vamos a tratar. Estamos y salimos de nuestra aplicación. Bueno, una vez que ya hemos tomado los puntos, pues vamos a pasar a proceder a su procesamiento con la herramienta de
de MDT. Antonio, Bien. Sí. acabo de convertirte en presentador. ¿No puede compartir tu pantalla? Perfecto. Vale. Vale, ya le veis, ¿no? Bueno, como Sí. estaba diciendo, una vez que ya tenemos los puntos tomados, pues los vamos a procesar con la herramienta de MDT. Vamos a empezar un dibujo nuevo y vamos a proceder a importar los datos que hemos tomado. Para ello nos vamos a MDT8, puntos, importar puntos, seleccionamos el formato, como era un formato .pum, como hemos dicho en la aplicación TCP/GPS Android, pues no tenemos por qué cambiarlo. Lo que sí vamos a configurar va a ser la escala de representación de los puntos, una escala 1-200 para que sean puntos perfectamente visibles. Y le vamos a indicar que nos lo represente, que nos lo dibuje a partir de código. Para ello tendremos configurada una base de datos convenientemente indicada. Yo recomiendo tener una base de datos bastante amplia, aunque muchas veces por problemas de idioma o depende de la tipología del trabajo, podremos emplear diferentes tipos de datos que se adapten mejor al trabajo que estemos desarrollando o incluso al idioma con el que estemos trabajando. Aceptamos nuestra base de datos y procedemos a importarlo. Aceptamos, seleccionamos el fichero que acabamos de tomar, que sería el terreno natural de la parcela que hemos registrado en el proceso anterior y abrimos. En este momento acaba de leer 1174 puntos, y lo vemos en la esquina inferior derecha, y automáticamente nos ha representado todas las entidades que hemos tomado en el levantamiento topográfico. Por hacer referencia a la alambrada que habíamos visto en el proceso anterior, esta sería que no coincidía muy exactamente, como hemos visto al compararlo con la información de catastro, no coincidía exactamente con su posición real. Bien, pues comentar principalmente pues la representación de tanto de elementos puntuales, como por ejemplo pueden ser los mojones que hemos encontrado a lo largo del terreno, como líneas de rotura, como pueden ser los pies y cabezas de la parcela, o incluso las líneas de rotura que representan el viario, o líneas de rotura como pueden representar las vaguadas que nos hemos encontrado a lo largo del levantamiento topográfico. Respecto a las entidades puntuales, cabe señalar que como os podéis dar cuenta, la ha representado. Mira, voy a visualizar mejor las entidades puntuales, le voy a representar el código, voy a quitar el nombre, voy a explicar, y ahí ya se puede ver un poquito, voy a quitar la cota, ahí se puede ver un poquito más claro el dibujo. Podemos ver cómo las entidades puntuales, incluso los bloques, lo ha escalado y lo ha posicionado y lo ha orientado, automáticamente. Esta es una nueva modalidad que tiene el MDT8, que en función del número de puntos que hayamos adoptado tomado para la representación de estos bloques, los permite posicionar, girar y escalar. Es bastante cómodo, aunque suponga registrar algo más de puntos, pero ahorra mucho tiempo de oficina a la hora del diseño y de finalizar un trabajo. En este caso tenemos entidades, por ejemplo, que han sido tomados, por ejemplo, la arqueta de energía eléctrica con 3 puntos, o un sumidero que ha sido orientado y posicionado con 2 puntos. Voy a mostrar el listado de puntos que hemos tomado, MDT8, puntos, listar puntos. Pues tenemos varias opciones para seleccionar los puntos que deseamos listar. Vamos a seleccionar todos, que podríamos haber seleccionado a través de código, por número, etcétera. Bien, en este listado de puntos podemos ver tanto sus coordenadas como el nivel de representación, el nivel de clasificación para cada uno de los puntos. Comentar brevemente que MDT permite una clasificación interna para poder jugar mejor con los puntos de cara a poder clasificarlos en diferentes niveles. Importante decir que, por ejemplo, los puntos que estén clasificados en el nivel de información no se emplearán como elementos de triangulación a la hora de generar la superficie. Bueno, esto es una opción
totalmente configurable que la podemos cambiar si fuera necesario. Igualmente, podemos visualizar una serie de información que serían los atributos. Esta información sería información complementaria o información del momento de la captura de datos con la aplicación TCP/GPS, en la cual tendríamos metainformación del momento de la captura, como podremos ver aquí, fecha y hora de la adquisición del dato, y así como las coordenadas geográficas de cada uno de los puntos o las precisiones o el PIDOP con lo que ha sido tomado el punto. En este caso ha sido tomado con GPS, en el GPS, en GNSS, en modo RTK fijo, y lo podemos mostrar como estáis viendo, con información bastante valiosa de cara a informar de más información de los puntos. Una información bastante útil serían los hipervínculos, que es que no puedo mostrar por la visualización del webinar. En este apartado, en esta columna, tendríamos la información de, digamos, las notas de voz o las imágenes que hemos capturado durante el momento de toma. Esta información es bastante útil, puesto que no siempre nos acordamos de todos los detalles que hemos tomado en campo, entonces basta con hacer una nota de voz o tomar una foto para que quede realmente vinculada a ese punto y podamos acceder a ella de una forma fácil y nos refresque la memoria si hiciera falta como en este caso, yo hice en el momento de la captura una imagen en el punto, creo que fue, en el punto de esta arqueta. Entonces voy a coger MDT8, puntos, abrir hipervínculo, voy a seleccionar el punto al que vinculé la foto y podemos mostrar el tipo de arqueta al que hacía referencia. Igual que podemos mostrar una foto de la arqueta, podemos mostrar un informe de características de ese tipo de puntos o una nota de voz, como habíamos dicho anteriormente, etcétera. Bueno, ya una vez obtenido y dibujado el plano, la cartografía, podemos proceder a editar pues, determinadas entidades que, por ejemplo, en este caso, si os dais cuenta, cuando realicé el levantamiento topográfico, me di cuenta que los bordillos eran de reciente implantación, y vi que no era necesario tomar siempre el bordillo de abajo y el bordillo de arriba, como en este caso, que sí lo hice. Entonces, pues para ahorrar tiempo en campo, prefiero utilizar la herramienta de MDT8, línea de rotura desplazada paralela. Con esta herramienta lo que voy a hacer va a ser hacer una equidista en 3D de esta línea, de la línea de abajo, del aglomerado del bordillo, y elevarla a 14 centímetros a 10 centímetros de distancia. Pues en este caso voy a seleccionar que no me ponga puntos en cada uno de los vértices que vaya encontrando, que me la desplace 14 centímetros, le doy a aceptar, selecciono la entidad que quiero desplazar, indico la distancia y le digo la magnitud, la separación con respecto a la misma. Y acaba de generarme una polilínea en 3D de la entidad que ya teníamos tomada, para no tener que tomarla doblemente en campo, y nos ahorra bastante tiempo en la toma de adquisición de datos. Voy a igualar las propiedades para que se adopten las mismas propiedades que un bordillo, ¿vale? Y ya lo tendríamos ahí. Y bueno, soluciones como estas podemos encontrar dentro de la utilería de MDT bastantes para poder jugar con las cotas. Otra forma de representar, de mejorar la representación del plano que queremos realizar, pues sería dibujar los taludes de este pie y de esta cabeza, de este pie y de esta cabeza, a lo largo de todo el levantamiento. Pues para ello vamos a dibujar los peines. MDT8, utilidades, dibujar peines. Vamos a seleccionar la cabeza de talud. Le vamos a indicar, si veis aquí en el menú, el diálogo de AutoCAD, le vamos a indicar tipo parcial. Aceptamos. Nos va a pedir el programa una orientación para los peines. Le decimos que hacia adentro, hacia el vial.
Le vamos a especificar una escala 1:500, una separación de 3 pelos cortos entre los pelos largos, una separación de 7 metros y una distancia para los diferentes pelos del peine, como está indicado aquí. Aceptamos y ya podemos tener representado el talud de una forma bastante fácil y rápida para dar una finalización del trabajo pues bastante buena. Bueno, dado que ya podríamos concluir con que ya tendríamos el trabajo realizado, fíjate que en pocos minutos hemos conseguido finalizar un trabajo, la representación de un trabajo tomado en campo, pues vamos a proceder a obtener el modelo digital del mismo. Como todo, bueno, cabe decir que todos estos puntos han sido diseñados, está configurado actualmente el MDT para dibujarlo en 3D. Entonces, todas las líneas, si tuviera algún tipo de representación, como línea discontinua o algún estilo de línea, al ser en 3D pierde esas características. Bastaría con coger la utilería que tenemos en MDT de elevación de entidades, ponerlo todo a cota cero o a una determinada cota y podríamos representar esas características que también son muy llamativas de cara a presentar un trabajo. Bien, vamos a obtener el modelo digital del terreno. Para ello nos vamos a superficie, crear superficie. En este caso le vamos a dar, bueno, no me ha dado opción porque no me da el nombre del trabajo, puesto que no lo tengo guardado. Voy a guardarlo, archivo, guardar como, y le voy a dar el nombre con el mismo nombre de los números del fichero de puntos que hemos obtenido, guardar. Bien, y ahora MDT, superficie, crear superficie, es decir, superficie nueva, ya automáticamente él nos propone el fichero del nombre del dibujo, guardar, y ya tendremos que la superficie nos va a guardar en este fichero. Los elementos que vamos a triangular serán los puntos, como he dicho, los puntos que estén en el nivel triangulable. Vamos a descartar los puntos que estén en nivel de información. Imaginaros, por ejemplo, que hemos tomado el fondo de una arqueta, que dentro de esa arqueta, por saber la profundidad, y no queremos que se triangule en el momento de hacer la superficie del modelo digital. Igualmente, las líneas de rotura, podemos acceder aquí en este botón de capas para seleccionar las líneas de rotura que van a intervenir en la generación del modelo digital. Automáticamente el programa detecta las líneas de rotura que van a intervenir, dado que están clasificadas en la base de datos de código, ¿vale? Pues las aceptamos. A continuación indicamos un criterio para que el programa tenga a la hora de triangular en los bordes. Le vamos a indicar que cada 25 metros, por ejemplo, y que nos represente la triangulación, pues nos haga una representación completa, nos la dibuje en 3D y cuando termine que nos haga un zoom a la superficie. Aceptamos y ya tenemos aquí nuestra superficie. Ahora mismo pues no tenemos nada, una malla de triángulos que no realmente no nos da mucha información, salvo que por ejemplo hagamos un perfil rápido y podamos ver el terreno como es. Aquí podemos ver toda la ladera donde está la parcela, el talud. Voy a exagerarlo quizá un pelín menos, no, está bien, exagerado 5. El talud que representa donde hemos hecho la representación de los peines y la carretera. Fíjense cómo se ve aquí perfectamente la mediana. Igualmente podemos tener mucha información de una forma rápida con la representación de un perfil rápido. No obstante, lo más interesante para mí siempre es realizar el curvado, que es lo que nos va a dar una idea real de cómo se comporta la topografía en el levantamiento que hemos realizado, en la superficie que acabamos de obtener. Entonces, vamos a curvar la superficie, indicamos la superficie que automáticamente coge la superficie que tenemos actual, le vamos a indicar una distancia de 1 metro, no le vamos a aplicar colores, lo vamos a hacer posteriormente cuando mostremos el terreno modificado y tenemos la posibilidad de indicar un factor de suavizado. Bueno, le vamos a dar un factor de suavizado de 2 o de 3, ¿vale? De cara a que las curvas de nivel tengan un poco elimine los picos que son muy bruscos cuando estamos triangulando, cuando estamos curvando una triangulación.
Esto es de cara a representarlo. Si lo que queremos es un curvado para una superficie que la vamos a utilizar, que la vamos a triangular, que la vamos a hacer unos perfiles transversales para trabajar posteriormente con ella, no va a ser para la generación de un plano ni nada de eso, yo recomiendo no utilizar suavizado, puesto que recarga, aumenta el número de vértices en las curvas de nivel y puede saturar el dibujo un poco. En este caso, un ejemplo bastante pequeño no merece la pena, tampoco es muy importante. Aceptamos y ya tenemos ahí nuestro curvado. Voy a irme a las opciones de visión. Ay, perdón, que las tenía aquí. Y voy a descartar la superficie para que se vea mejor. Y aquí tendríamos nuestro curvado final. Vemos el talud, vemos la carretera, como está perfectamente contemplada los saltos, tanto de los acerados como de los aparcamientos, la diferencia de pendiente de las diferentes calzadas de la carretera. Y ahora vamos a darle un poco de entidad a este curvado etiquetándolo. Coger etiquetado, vamos a hacer etiquetado automático. Nos va a representar las cotas de las curvas directoras en su extremo, y luego podemos incluso hacer un etiquetado por línea de dirección, que es bastante útil de cara a finalizar un trabajo y darle más vistosidad a este tipo de trabajos. Estamos viendo cómo le pone las acotaciones. Podríamos incluso poner cotas en los diferentes puntos, en los puntos de vaguadas, puntos de cisma, etcétera. Bueno, no vamos a perder mucho más el tiempo, puesto que estamos siempre un poco cogidos con el tiempo de los webinars. Bueno, no se me ocurre quizá más cosillas para hacerle. Bueno, podríamos utilizar en MDT utilidades rotular marco, seleccionar un marco para que le pongan las crucecitas con 2 puntos a una escala 300, por ejemplo, y darle un aspecto de finalizado al trabajo bastante profesional, en realmente un espacio de tiempo pues bastante cortito. Bien, una vez que ya tenemos nuestro trabajo terminado, se lo podríamos entregar al cliente, imprimirlo, plotearlo, etcétera, entregarlo al cliente, pero nuestra visión en este momento era compararlo con una parcela. Vamos a cargar la parcela, MDT8, parcelas, importar GML. Voy a coger el GML que me he bajado de la sede electrónica de Catastro para esta parcela. Es lo mismo que hemos visto en la versión de TCP GPS Android, pero en este caso cargamos el VMS y ahora pues directamente me voy a importarme el GML, en formato GML la parcela. Una vez que lo he seleccionado, me dice el programa que seleccione una altura para la representación del texto, me dice que 2 metros por defecto, me parece perfecto. Hoy me ha hecho un zoom extensión, ahí, ya tenemos aquí nuestra parcela. Tenemos aquí nuestra referencia catastral y nos da información de la superficie de la misma. Bien, con esta parcela podemos ver cómo cuando vimos en el levantamiento topográfico, cómo no era exacta la posición del límite oeste con el alambrado existente en campo, sino que había algunas diferencias, e incluso por el lado este los límites de catastro se metían incluso en el acerado existente. O sea, las típicas incongruencias que hay en catastro con respecto a la realidad actual, que estamos más que habituados. Bueno, no obstante, este tipo de incongruencias se hablarían con el cliente para ver cómo solventarlas, etcétera. Bueno, normalmente para este tipo de trabajo el cliente quiere hacer una reparcelación, y voy a mostrar de una forma rápida cómo partir esta parcela en una serie de subparcelas para poder jugar, para poder diseñar el proyecto final que quiera el cliente. MDT8, parcelas. Por ejemplo, voy a dividir la parcela. En este caso, dividir parcela. Voy a seleccionar la parcela que queremos dividir. Y lo primero que nos dice el programa es que le digamos una dirección de cómo dividir la misma. Pues voy a seleccionar. A ver,
punto inicial de la parcela, perdón, que no me lo he cogido, punto final, ahí, ahora, y ahora el punto final de este extremo de la parcela. Punto final, ahí, bien. A continuación puedo dividir por un número de parcelas, por una determinada área concreta o por una distancia respecto de la línea de parcelación que le he indicado. Le voy a decir que por una distancia a esta fachada, a esta dirección, le voy a poner 15 metros, aceptamos. Perdón, tengo que escribir de distancia y ahora le tengo que indicar la cantidad, 15 metros, y ya me ha hecho una reparcelación rápidamente de la parcela que queríamos ubicar. Como nos damos cuenta, aquí hay muchas parcelas que están muy pequeñitas con respecto al anterior. Voy a fusionar unas cuantas de abajo, de 8 parcelas, fusionar, voy a empezar a fusionar esta, la voy a fusionar con la 14, ahora voy a fusionar la 7, voy a fusionar con la 12, y voy a fusionar la 12, la 7, perdón, con la 10, y así sucesivamente si quisiera modificar el tipo de parcelario que quisiera entregar al cliente. Lo que quiero mostrar es la facilidad que encontramos en la utilería de, por ejemplo, de parcelas con respecto de cara a poder trabajar o poder reparcelar poder efectuar cualquier tipo de trabajo de parcelación. Bien, voy a listar las parcelas finales que he obtenido, en las cuales nos indicaría el número de parcelas e igualmente nos diría pues la superficie, los metros cuadrados de cada uno de ellos para poder hacer un informe o imprimir o pasar a Excel, etcétera. Vamos a aceptarlo. Igualmente podríamos sacar un listado de acotación individual de cada parcela, etcétera. Tiene bastante utilería para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo. Bueno, una vez que ya hemos hablado con el cliente, hemos diseñado este tipo de esta configuración de parcela, pues se procede a elaborar el proyecto, o bien una ingeniería, o bien nosotros con los comandos de MDT de movimiento de tierra diseñaríamos un modificado para este terreno, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser que hemos ido al campo, han pasado una serie de meses, han efectuado el movimiento de tierra del diseño que han practicado y vamos a tomar los datos con nuestra aplicación TCP GPS de Android, por supuesto, del terreno ejecutado. Entonces, para ello vamos a hacer vamos a coger un nuevo dibujo y vamos a importar directamente puntos, importar la nube de puntos, vamos a seleccionar los mismos parámetros que cogimos anteriormente y vamos a importar directamente el terreno que hemos tomado en la aplicación, que sería el terreno ejecutado en esta parcela. Seleccionamos el fichero de puntos, igual que hicimos en la vez anterior, decimos abrir y lo importamos. En este caso, pues esta representación de los puntos es bastante más básica, pero no deja de ser menos importante, puesto que de un solo clic me ha representado todas las líneas de rotura que intervienen en el terreno ejecutado por el movimiento de tierra que se ha practicado en la zona. Es decir, que en este caso hemos utilizado una línea para hacer el contorno de todo el movimiento de tierra para poder decirle al programa cómo triangular en sus bordes. Bien, una vez que hemos hecho esto, pues procedemos a obtener el modelo digital como hemos hecho anteriormente. Superficie, crear superficie. Automáticamente el programa, bueno, me va a pasar igual que en la vez anterior, no me ha dado, le voy a poner un nombre, el nombre del terreno ejecutado, guardar. Y bien, pues me dice las líneas de rotura, como indicamos anteriormente, las líneas de rotura que intervienen en la triangulación, en el levantamiento topográfico. En este caso, le voy a indicar que la línea de contorno es la que he comentado, voy a designarla gráficamente, designo la polilínea rotura,
y nada, le digo triangular. Me indica que posiblemente haya alguna línea que esté fuera del contorno que hemos seleccionado, posiblemente porque cuando estás tomando datos en campo, pues el jalón algunas veces se te va y pierde el plomo. Bien, ya tenemos nuestra triangulación, que igual que antes, utilidad de visión, que igual que antes, pues lo mejor para echarle un vistazo rápido, obtener un perfil rápido, pues vamos a ver los diferentes bancales que se han hecho en esta dirección y en esta dirección. Lo mostramos y ahí lo tenemos. Vemos aquí como unos bancalitos que se han hecho para el relleno de la parcela y aquí los diferentes bancales a lo largo de toda la parcela para hacer la excavación y poder aprovechar mejor el terreno de cara a luego vender las parcelas para su uso en la realidad. Aceptamos e igualmente curvamos la parcela para tener una idea más aproximada del terreno. En este caso sí que voy a utilizar aplicar colores para mostrar un poco más de utilidades de la herramienta MDT. Voy a seleccionar una gama de colores de forma que los colores cálidos representen las cotas más altas y los colores fríos representen las cotas más bajas, ¿vale? Aceptamos. Le voy a quitar suavizado, en este caso no merece la pena, puesto que se trata de una triangulación para gestión, para cálculo de volúmenes. Aceptamos y ya lo tenemos ahí. Voy a quitar la superficie, que ya tendremos nuestra superficie, viendo cómo los bancales más altos corresponden con las cotas rojas y los bancales más bajos corresponden con los valores fríos, con los colores fríos. Bien, ya tenemos pues nuestro movimiento de tierras, podríamos verlo en 3D, por ejemplo, ver punto de vista isométrico, y tendríamos una visión de la triangulación. Voy a mostrar la triangulación en este caso para ver cómo se ve en 3D. ¿Y qué es lo que podríamos hacer ahora? Pues ya podríamos pasar directamente, a ver, punto de vista superior, al cálculo de volumen y comparar una superficie con la superficie original, con el terreno natural que hicimos en su momento. Bien, pues lo que podemos hacer es, en MDT8, generar los perfiles transversales de un solo paso de las dos superficies. Esta es una herramienta bastante importante e interesante. MDT8, transversales, obtener perfiles de varias superficies. Obtener perfiles de varias superficies. En esta ventana nos indica el programa que le seleccionamos las superficies que deseamos cuantificar o comparar. En primer lugar sería el terreno natural, seguidamente el terreno ejecutado, o si tuviéramos diferentes meses, podríamos ir metiendo los diferentes meses en las que han intervenido en la ejecución de la obra y podríamos obtener todos los perfiles transversales de la obra prácticamente en un solo clic. Igualmente le voy a dar a la opción de volumen para poder calcular automáticamente el volumen una vez que genere los perfiles transversales. Ya directamente el programa los compara y nos puede dar la cuantificación o la medición, mejor dicho, del volumen de tierras practicado. Le damos a aceptar. Seleccionamos un eje. Claro, no he hecho el eje, perdón. No he hecho el eje, voy a repetir el proceso, pero bueno, necesito un eje, evidentemente. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta polilínea, la línea del aparcamiento para obtener un eje, MDT8, eje, convertir polilínea a eje, selecciono la polilínea que he indicado para hacer el eje, le voy a llamar como eje 1, por ejemplo, que me lo exporte a fichero una vez que lo genere y que me lo acote. Le voy a decir aceptar, me va a guardar como eje 1, guardar. En este caso le voy a decir que no me acote los puntos singulares para que no me cuantifique, que no me enmarañe mucho el dibujo, puesto que he tomado muchos puntos a lo largo de este aparcamiento. La escala de representación le voy a decir 500 y aceptar. Bien, ahí ya lo tenemos. Tenemos el eje, nuestro eje fácilmente obtenido a partir de una línea que hemos obtenido del levantamiento topográfico. Bien. Ahora vamos a repetir el proceso de adquisición de datos.
o sea, el proceso de adquisición de los perfiles transversales, obtener perfiles a partir de varias superficies. Igualmente vamos a seleccionar el terreno natural, vamos a seleccionar el terreno final y vamos a indicarle que nos calcule el volumen. Vamos a indicarle el eje a partir del cual va a obtener los perfiles transversales y aquí nos demanda el programa pues, los criterios para obtener los perfiles. Pues en este caso vamos a indicar del PK inicial al PK final, un ancho de banda de 250 metros por el lado izquierdo porque es bastante más ancho, del lado derecho para el ancho de la carretera de 25 metros, un intervalo, por ejemplo, de 5 metros. Este intervalo es bastante interesante de cara a que si le ponemos un intervalo menor, pues sería la cuantificación será bastante más precisa, o sea, la medición será bastante más precisa. Y si tuviéramos PKs específicos, PKs, por ejemplo, como una obra de drenaje transversal o elementos característicos dentro de una obra lineal, por ejemplo, pues le indicaríamos distancias características, podríamos designar gráficamente, y que serían particularmente incluidas en el cálculo de la medición y, por supuesto, a la hora de representarla igualmente. En este caso las voy a descartar porque no son realmente necesarias, en este caso, claro. Y, bueno, le voy a decir que no me represente los cortes en planta, ya está indicado, le voy a decir aceptar y ya directamente, como veis, me pasa a la ventana de cálculo de volúmenes por diferencia de perfiles. Bien, en esta ventana pues nos indica el PK inicial y el PK final a partir del cual va a realizar el cálculo. Dice que a partir del PK 5 y a partir del PK 160, o sea, son los perfiles en los que el programa ha detectado terreno en ambas superficies pues, para poder compararla. Igualmente, como cosa más importante, podríamos indicar el espesor de la tierra vegetal, normalmente 30 centímetros, 50 centímetros, en este caso lo voy a dejar a 0, para cuantificar el desbroce que se haya podido hacer o que se puede prever hacer en el momento del movimiento de tierra. Aceptamos y el programa procede al cálculo de la cubicación que hemos obtenido. Evidentemente, indica los PK, la superficie de desmonte, superficie de terraplén y superficie vegetal para el desbroce, que en este caso, como le hemos indicado 0, pues no nos cuantifica absolutamente nada. Conforme nos vamos moviendo a lo largo del listado, vamos viendo la medición tanto parcial como absoluta, o sea, parcial como acumulada a lo largo de la medición. Aquí tendríamos el resultado de la medición, que por supuesto vamos a darle a imprimir. El programa muestra unos listados bastante aparentes de los resultados. A mí me gusta concretamente exportarlo a Excel para poder tenerlo almacenado y para poder jugar mejor de cara a trabajar con ello. Voy a decirle que sí. Ahí está abriendo la hoja Excel. Efectivamente, voy a ampliarla. Ahí tendríamos la medición y el resumen de la medición que corresponde con el final del listado. La vamos a dejar aquí aparcada la hoja Excel para luego hacer la comparativa con la ubicación por diferencia de superficie. Voy a darle a aceptar y ya tendríamos pues la ubicación de las dos superficies del movimiento de tierras que hemos efectuado, como habéis visto, de una forma bastante rápida. Igualmente, mediante la herramienta de transversal de dibujar perfiles en fase, podemos ver cómo se comportan los dos perfiles de una forma rápida de un solo clic. Pues vamos a seleccionar primero el terreno natural que queremos mostrar y después el terreno ejecutado y nos va a cargar el editor de perfiles transversales para ir moviéndonos a lo largo del eje, ir viendo cómo se comporta el terreno. En este caso, el terreno amarillo sería el terreno del movimiento ejecutado con respecto al terreno rojo, que sería el terreno natural. Aquí tendríamos la nomenclatura, el terreno natural, el terreno ejecutado, incluso los valores numéricos de cada uno de los perfiles por si viéramos algún dato que nos llamara la atención o algún dato erróneo a la hora del movimiento a la hora de la adquisición de datos o incluso del procesado de los mismos para poder modificar o incluso poder advertir de cualquier fallo que haya habido.
Bien, una vez que terminemos de visualizarlo, el programa nos da la opción de poder representarlo. En este caso lo vamos a representar en modo continuo y le vamos a dar a aceptar. Bien, vamos a mostrar aquí y nos lo va a representar, nos va a hacer la representación de los perfiles transversales según la configuración. No he querido meterme mucho en la configuración de los perfiles transversales, pero en este caso nos está mostrando una guitarra con la cota de las dos superficies para que nos sirva como comparación a la hora de poder mostrarlo de cara a un cliente o de cara a cuantificarlo, justificación de algún tipo de este tipo de ejemplo de trabajo. Bien, aquí podemos hacer un zoom en los mismos perfiles y, como había dicho, las cotas a las diferentes distancias y con los diferentes terrenos que hemos obtenido. Bien, igual que hemos tenido la medición por diferencia de perfiles transversales de una forma rápida, podemos coger la medición volúmenes, perdón, la medición por diferencia de superficie. En este caso, lo que el programa va a hacer, va a utilizar, va a ser comparación de las dos superficies, terreno natural y terreno ejecutado. Las va a teselar, va a hacer una malla con un tamaño de celda específico que bajo mi criterio, para este tipo de trabajos, cuando están muy localizados, son trabajos puntuales de una determinada zona, etcétera, bajo mi punto de vista, es más conveniente, dado que tesela mejor la superficie y puedes cuantificar de una forma más práctica una superficie con respecto a la otra. Como decía, en la ventana de cálculo de volumen, aparte de los parámetros de factores de esponjamiento, factores de terraplén que podemos meter en la ubicación, quizá el valor más importante sería la dimensión de la celda. Esto nos permitiría evaluar la precisión con la que vamos a medir la ubicación que vamos a efectuar. Igualmente, podríamos, cuando el terreno es muy amplio y queremos, digamos, discretizar o fijar en una determinada zona, podemos seleccionar un contorno y cuantificar esa ubicación solo dentro del entorno, bastante útil de cara a determinados proyectos. En este caso, como la superficie tampoco es muy grande, podrá tener 5 o 6 hectáreas, no me acuerdo bien, pues no merece la pena. La vamos a hacer toda la ubicación de un solo golpe. Le vamos a aceptar, le vamos a indicar la superficie a comparar, y evidentemente, igual que en el paso anterior, terreno natural frente al terreno ejecutado, y ya directamente me indica un valor del cálculo de volumen de desmonte, tanto de terraplén, casi 13.000 metros cúbicos frente a los 5.000 metros cúbicos de terraplén. Si cargamos la hoja Excel que habíamos calculado anteriormente, podemos ver las diferencias con respecto al método de cálculo, que sí que es verdad que son bastante notables. En este caso hay casi de 12 a 14, de 12 a casi 13.000 metros, casi hay 1.000 metros cúbicos, algo más de 1.000 metros cúbicos de diferencia en el desmonte e igualmente unos 800 metros de diferencia en el cálculo del volumen de terraplén. Estas diferencias, por los diferentes métodos de cálculo, evidentemente son perfectamente justificables, puesto que hemos cortado los perfiles transversales cada 5 metros y, sin embargo, la tesela el tamaño de celda que hemos seleccionado para el cálculo por diferencia de volumen es de 1 metro. Entonces, bastante más preciso el cálculo que hemos realizado en segunda instancia por diferencia de superficie, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos hecho el análisis de la medición que hemos realizado, vamos a dibujar, igual que hemos dibujado los perfiles transversales indicando por el movimiento de tierras que se han sido practicados, pues vamos a dibujar, digamos, la justificación de la medición por diferencia de superficie en este caso, en este ejemplo. Para ello vamos a activar dibujar volúmenes
y le vamos a indicar al programa que nos marque también la diferencia de cota en cada una de las celdas que hemos teselado la superficie. Le damos a aceptar y ahí nos muestra el programa de una forma coloreada fácilmente el volumen, o sea, el movimiento de tierras que se ha efectuado en la obra. Nos pide a continuación un punto de inserción para una leyenda en la cual nos dice pues el desmonte, las celdas que han sido clasificadas como desmonte, que fluctúa desde 0 a 7,5 metros de altura, y el terraplén, que fluctúa desde 0 a 6 metros de altura para las celdas de terraplén. Bien, podemos ver cómo casi el degradado de los diferentes colores, tanto en el desmonte como en el terraplén, se puede ver afectado se puede ver perfectamente que siguen las curvas de nivel. En este caso podemos ver la altura de las celdas. Esta es bastante importante o bastante útil para ver la altura que se ha conseguido con el movimiento de tierra, la zona de terraplén, la zona de terraplén en azul y la zona de desmonte en rojo. Bueno, pues yo creo ya he terminado. Como podéis ver, ha sido un caso práctico bastante fácil, sencillo, y hemos tenido unos resultados bastante notables con la aplicación MDT8 de cara a poder representar un trabajo y dar un resultado final, tanto de movimiento de tierras como de un trabajo de cara a representar un trabajo final cartográfico. Para finalizar, me gustaría exportar el trabajo finalizado a Google Earth, por ejemplo, exportar entidad de Google Earth, que es bastante notable. Seleccionamos el sistema de coordenadas, que como bien dijimos anteriormente, está basado en la EPSG como una base del sistema de coordenadas global. Seleccionamos el sistema de referencia, ETRS89, UTM30, norte, aceptamos y ahora indicamos lo que deseamos exportar. Vamos a exportar las capas, por ejemplo, de acerado, aglomerado, alambrada, bordillo, las líneas de rotura, así como podríamos incluir, por ejemplo, las parcelas. Aceptamos, nos dice el fichero donde se va a guardar el fichero KML, si lo queremos abrir una vez que lo genere, y ahí se va a ir el fichero para mostrarlo en la aplicación Google Earth, que es bastante visible. Bueno, en este caso no he indicado las curvas de nivel, pero se ven las líneas de rotura, se ven perfectamente la calle cómo se ajusta, incluso la valla y los quiebros de la cabeza de talud. Igualmente se ven las parcelas que hemos hecho antes de efectuar el movimiento de tierra. Bueno, creo que se me queda un poco en el tintero con respecto a la explicación que había hecho del TCP GPS Android, y es que no había indicado que la aplicación TCP GPS Android es perfectamente compatible con todos aquellos dispositivos GNSS que permitan salida NMA, para que la aplicación pueda leerla y pueda adquirir los datos. Igualmente, esta aplicación permite las soluciones de trabajar con redes que hoy en día están muy en uso, las redes N-Trip, pero en el caso de no existir este tipo de soluciones, podríamos igualmente conformar una solución base móvil como con estilo RTK que hemos estado trabajando, que incluso en muchos sitios se continúa trabajando. Bueno, espero que os haya gustado y ya he terminado. Intentaremos solventar las dudas que mostréis. Muchas gracias, Antonio. Perdona, yo te quería cortar un poco porque estamos superando la hora de demostración. Sentimos mucho porque vamos a tener... Antonio, perdona, compartir pantalla, que vista de la audiencia. Sí. Somos más de 400, somos alrededor de 400 registrados
y tenemos preguntas, muchísimas preguntas y no hemos pasado de nuestro tiempo. Terminar que dentro de nuestra página web podéis encontrar las aplicaciones hoy hemos destacado de CPGPS o TCP MDT, que pulsando podréis llegar a tener la información, un vídeo. Aquí, como podréis ver, se puede descargar un dossier, solicitar un presupuesto a uno de nuestros distribuidores o, más que todo, una prueba gratis durante 30 días. Destacar que hemos preparado toda una serie de webinares en español para este mes de abril. Aprovecharlo porque como es desde ApplyTop son gratuitos y en mes de mayo lo haremos en inglés. Si necesitas tener presupuesto, pues concertar con uno de los distribuidores oficiales de nuestra red de contacto a través de nuestra página web y ya pues podremos darle información sobre el uso local de nuestra aplicación. No vamos a poder entrar en las preguntas porque estamos teniendo muchísimas y vamos a tener que trabajar pues en la respuesta personalizada a cada uno de vosotros que no habéis hecho una pregunta y le deseamos un buen confinamiento y estamos a vuestra disposición si hace falta. Gracias, Antonio. Gracias a todos por vuestro interés. Gracias igualmente a todos. Un saludo.